iglesia, un abrazo fraterno, muy buenas noches, el Señor les continúe bendiciendo. En Lucas capítulo 10 y en Lucas capítulo 12, hoy tendremos nuestra predicación con un solo énfasis, un solo punto de predicación, y hoy estaremos hablando de aprende la lección. Mientras que usted va buscando Lucas capítulo 10, yo le voy diciendo algo. El problema del ser humano no es que Dios no ponga bendiciones en la mano de él. El problema del ser humano es que casi siempre repite la misma historia, no de gratis. La Biblia dice, el perro vuelve a su vómito. Nosotros tenemos una gran dificultad con aprender las lecciones. Nosotros siempre le estamos pidiendo a Dios bendiciones sin haber resuelto o sin haber aprendido la lección. Y por eso casi siempre que te equivocas o tienes problemas, vuelves a la misma dificultad. ¿Por qué? Porque no aprendiste la lección. Pongo un ejemplo. A una persona que sea compradora compulsiva o que tenga muchas deudas, ve tú y le pagas todas las deudas. ¿Qué crees que pasa en 6 meses adelante? ¿Crees que se recupera económicamente? No, porque no aprendió la lección. Tú le pagaste. ¿Qué te intento decir con esto? Al final de la historia, nosotros estamos condenados a repetir, perdón por la palabra condenación, pero estamos como destinados a repetir la misma historia si no aprendemos de nuestros errores pasados. Y lo que pasa es que nosotros invertimos más el tiempo pidiéndole a Dios que nos bendiga nuevamente sin haber aprendido la lección. Y esta lección que no es aprendida te llevará al mismo punto donde iniciaste, con más edad, con menos fuerza, con menos credibilidad de parte de la gente, con menos recurso, con menos salud, porque el tiempo va pasando. Estas lecturas que vamos a hacer hoy con un único punto de predicación bajo el título Aprende. Aprende la lección. Lucas capítulo 10, versículo 38. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea el Señor Jesús y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies del Señor Jesús oía su palabra. Lucas 10:40. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Más allá del asunto hermenéutico del pasaje, más allá de lo interpretativo del pasaje, vamos a pasar inmediatamente a otra lectura. A Juan capítulo 12 en el versículo 1. Entonces recuerda, en Lucas capítulo 10, el Señor Jesús visita a Marta y a María. En Juan capítulo 12 está la siguiente lectura. 6 días antes de la Pascua vino el Señor Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies del Señor Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto, no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraída de lo que se echaba en ella. Entonces el Señor Jesús le dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. ¿Te das cuenta que tiempo después en Juan capítulo 12, versículo 2, Marta seguía sirviendo? Es rarísimo este pasaje. O sea, el Señor Jesús va a una casa y le dice a Marta, María ha escogido la mejor parte, que es escuchar mi palabra. Como queriendo decir, yo aquí todos los días no vengo. O sea, primer episodio, Marta sirviendo. Habiendo escuchado al Señor Jesús, diciéndole, hombre, lo más importante es escuchar mi voz. En el segundo episodio, el Señor Jesús vuelve a llegar a la casa de Marta y Marta no ha aprendido la lección. Marta sigue sirviendo. Es más, el pasaje es tan impactante en esta parte que el mismo Lázaro, que había estado muerto y resucitado, estaba a la mesa escuchando al Señor Jesús. O sea, Lázaro, que tenía como esta desventaja, porque había estado muerto y volvió a la vida, estaba escuchando las palabras del Señor Jesús. Y Marta continuaba sirviendo. ¿Qué crees que te intenta decir el Señor hoy? ¿No será que lo que te falta en tu vida es aprender la lección que ya la misma vida
que Dios ha dispuesto para tu vida. Porque es que si no, mira, nosotros somos muy buenos quejándonos de cuando el resultado es malo. Y le decimos, Señor, pero ¿por qué siempre me pasa lo mismo? Ojalá que Dios te respondiera en ese momento y te va a decir, hijo o hija, ¿no será que siempre haces las mismas cosas? O sea, si vos sos una persona que te va mal en el amor, por ejemplo, un tema así pues cualquiera, o te va mal en la administración de las finanzas, ¿no será que vos en el amor no metes a Dios en la escogencia de la pareja? ¿Será que te guías por emociones y no por propósitos? Si en época financiera o en temas financieros siempre te va mal, ¿no será que tomas decisiones sin pedirle guianza al Espíritu Santo? O sea, si tu respuesta en el llanto o en la decepción o en la frustración es ¿por qué a mí siempre me pasa lo mismo? No es porque de pronto la gente sea mala o esté equivocada. Es porque de pronto siempre tenés los mismos métodos que no son convenientes. Entonces, ¿qué es lo que tú estás escuchando? Porque Lucas 10:39 en la primera lectura dice, esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies del Señor Jesús oía su palabra. Tú no aprendes la lección cuando escuchas cualquier tipo de cosa. Y en esta época sí que es fácil escuchar cualquier tipo de cosa. Hablemos de la internet por la cual nos estamos comunicando en este momento. ¿No te has dado cuenta que en internet tú encuentras cualquier tipo de mensaje, así sea malo? El hecho de que esté no quiere decir que sea bueno. O sea, tú te metes a internet, hablando de las predicaciones, que es lo que nos atañe en este momento. Tú encuentras predicaciones de lo que tú quieras y no todas son buenas. Hay predicaciones que son unas salvajadas, perdón la palabra, en internet y ahí las encuentras. ¿Qué es lo que tú estás escuchando? Porque tú no vas a aprender la lección si no escuchas al Señor Jesús. ¿Sabes por qué Marta no aprendió la lección? Porque no escuchó al Señor Jesús, sino que seguía sirviendo. Entonces, como María estaba sentada a los pies del Señor Jesús, escuchando la lección, ella aprendió la lección. Tanto así que en la siguiente ya sube su nivel con el Señor Jesús. El tema está en escuchar lo que Dios tiene para tu vida. Es que es muy fácil hacer un paralelo. Saquemos a Lázaro, que había estado muerto. O sea, Lázaro sale de la muerte y entiende que lo mejor que le puede pasar es estar a la mesa con el Señor Jesús escuchando sus palabras. Pero si hacemos un paralelo, quizá comparativo, entre Marta y María, la primera vez Marta está sirviendo. Como no escuchó al Señor Jesús, la segunda vez que está haciendo Marta, sirviendo. Vamos a María. La primera vez María está escuchando la palabra de Jesús. En la segunda visita a la casa, ¿qué está haciendo María? Derramando perfume sobre los pies de Jesús, nuevamente a sus pies. ¿Te das cuenta que Marta sigue en lo mismo, pero María sube su nivel de adoración? ¿Qué hizo la diferencia? El escuchar las palabras del Señor Jesús. Esto es muy sencillo, amada iglesia. Esto se trata de escuchar las palabras del Señor Jesús. Si tú eres una persona, así tú vayas a una iglesia o no, que intenta escuchar la voz de Dios, preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor te puede colaborar de gran manera. Pero si tú no escuchas las palabras de Dios, en este caso del Señor Jesús, tú vas a seguir repitiendo la misma historia. Y qué pereza seguir repitiendo siempre la misma historia. ¿Por qué no te das la posibilidad quizá de cambiar? ¿No será que Dios puede meterse a tu vida de forma poderosa únicamente con que tú le escuches? ¿No será que lo que Dios está esperando es, hijo, hija, aquí estoy, escucha mis palabras? ¿No será que eso es lo que quiere Dios? Es muy fácil hacer un paralelo. O sea, después de unos días, el Señor Jesús va a la casa de ellos y Marta continúa sirviendo, habiéndole dicho a él, hey, atiende a mis palabras, escucha mis palabras. María escogió la mejor parte, la cual nunca jamás le será quitada, y no le fue quitada. María subió en su nivel de adoración. Ya no únicamente escucha la palabra, ya enjuga pies del Señor Jesús con sus cabellos y derrama ese perfume. Él dijo, esto es para mi sepultura. María sube en su nivel espiritual. Marta sigue sirviendo. No te distraigas y escucha las palabras del Señor Jesús. Dios te bendiga. Oramos. Papá, gracias por tu palabra. Ayúdanos a aprender la lección, Señor. Muchas veces volvemos y caemos en lo mismo es porque no escuchamos tu palabra. Que el compromiso para hoy sea el entender que tú quieres que nosotros te escuchemos. Danos ese oído sensible para callar las diferentes voces y concentrarnos en la tuya, porque el que escucha las palabras del Señor Jesús sube en su nivel espiritual. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Vayan en paz. Siempre. Bendiciones.